Vamos a hablar de la We're going to gracia, talk porque about la grace gracia because grace, de Dios the nos grace está of God cubriendo y nos ha is cubrido y nos covering va a us, and seguir it has covered cubriendo. us and will continue to cover us. Por ello nosotros hemos llegado By hasta grace, aquí, hermanos, we y no have quiero que come this ignoremos far, and I esto, don't want us to ignore this, porque muchas veces because many le damos times crédito we a give credit otras cosas, to other things. pero no nos damos But we cuenta don't que realize cuando Dios That mandó a when su God Hijo sent a His este Son mundo a to this morir, earth to die, fue para que Él it trajera was so gracia that con He could Él, bring porque grace antes with Him. vivíamos por la Because ley, pero before ahora we lived vivimos by the por la law, but gracia. now we live Y by la grace. gracia no And solamente grace nos not ayuda a only vivir helps us sin to la live ley, without sino the que law, nos ayuda but it para helps us cubrirnos to cover en us cualquier in situación. any situation. Y estas situaciones que tenemos And these ahorita que son situations that we're serias, in now are serious. y si usted And if no you ha contraído esta haven't enfermedad, contracted es por this la illness, gracia it's de by the Dios, grace of God. es por la It's misericordia by de God's Dios mercy que hemos that llegado we hasta have aquí, gotten this porque far. no somos Because exentos we're not de, exempt de estas from these cosas, things. pero Dios nos But protege, God protects us. Dios nos cubre God covers us. y nos seguirá cubriendo, pero es continue la to cover us, gracia but it's de Dios. the Y grace quiero of God, usar and a I want Pablo to use Paul como ejemplo as que an nos example dejó, who left us, porque uh, en el Nuevo who Testamento left no us hay is otro because in the hombre New Testament como there's no Pablo other que man like sufrió Paul who tanto por la suffered as much causa, for the cause. que a pesar de ser That in spite un of hombre being rebelde a al rebellious principio man at the y beginning perseguir a and los persecuted cristianos, Christians, cuando Dios when le God tocó su corazón touched y él his se heart, arrepintió, he repented, él and totalmente he totally se volteó turned a favor to de la iglesia, the favor a of the favor del church, in cristiano, favor y of the fue el Christians. que fundó And he was the muchas one who iglesias. founded many Así de churches. que él nos dejó un So he ejemplo. left us an Y example. en And 2 de in Corintios 2 capítulo Corinthians 12, 12, del verso 5 en adelante, le starting at quiero verse dar 5, nada más I datos was just gonna give you some- de por qué Pablo llegó a some este points, lugar. how Pablo había Paul got tenido to una this place. Paul experiencia had, en el Señor y él an dice, experience with the Lord, and sería he says, visión, no sé. is Pero yo visions sé a una vision? I cosa, don't know, but I do que know Dios this me permitió much, that llegar God hasta el allowed me to tercer get to cielo the third heaven, y ver to cosas see que things nadie ha that visto nobody has antes. seen before. Como un humano, As a él, human, él nos dice, he ni tells us, siquiera puedo I decirles can't lo even que tell you yo vi. the things that I saw. Es decir, That él means tuvo el he privilegio, had the privilege. Dios le permitió el God privilegio allowed de him the ir. privilege to go. No sabe si And era en visión I o don't know no, if it was pero in a vision él or fue not, but he y went, estuvo and he was en la there presencia in del the Señor. presence of the Lord. Y por And esta razón for this dice reason, él he que says that quizás él perhaps podría he could gloriarse have taken o glory llenarse de or been orgullo filled por with ello. Y pride en el because of capítulo that. And in 5 dice, chapter de tal 5, nombre me gloriaré it says, a mí mismo, verse en 5, it nada says, me gloriaré, "Of such one no me gloriaré en eso, will I glory, y en yet nada of- me yet gloriaré, of myself sino I will not en glory, mis but in mine debilidades. infirmities." Fíjate bien. Sin embargo, si quisiera For though gloriarme, I would desire no to sería glory, insensato. I En shall otras not be a palabras, yo fool. tengo In de other qué words, I gloriarme, have a reason to take pero glory no for me this, glorío but en I'm nada not taking glory propio, for anything nada I've mismo, done, sino lo que Dios for ha what hecho God has y está done haciendo and y is va a hacer doing en mi and vida. will do in my life. Porque diría la For I will verdad, say the truth, pero lo dejo but para que now nadie I piense de forbear, mí lest más de any lo man que should en mí think of me above ve that which u he seeth oye me de to mí. be, or that he Wow. heareth of me. No me glorío I por don't take lo que glory ustedes for pueden what ver, you can see, que yo he pasado por that muchas I've gone through many situaciones situations, y he triunfado y and estoy I've aquí triumphed, and ahorita. I'm here He right tenido now. este I've had encuentro con el this Señor encounter with the que Él me ha Lord, permitido that He has allowed de me ir al tercer to cielo go to the y third heaven estar en la presencia and del to be in Señor. the presence Pero of the Lord. aún en eso no But puedo even in that, I gloriarme, can't take sino glory, en but Cristo in Jesús. Christ Jesus. Y para que la grandeza And de so las that the great- revelaciones, and lest I fíjese, should be no me exaltase exalted above measure, desmedidamente, though the abundance of the me fue revelations, dado there was given un to me aguijón a thorn en mi in carne, the flesh, una enfermedad. a sickness. Nadie sabe de seguro Nobody qué knows clase for de sure enfermedad what kind era, of pero sickness it was, parece but it que seems that es muy propenso que it's haya very sido possible that it ceguera. had been Él blindness, estaba quedando ciego. that he was going blind. Porque en Because otras cartas in él other dice, letters he estoy says, escribiendo en "I'm letras writing grandes, in porque such ya no large podía letters ver. because I can't Y las see mayorías de anymore." las And cartas the que él majority of the escribió, letters that he wrote, se las escribió he alguien. wrote them
Ah, somebody, or somebody así wrote de them que for him. So, estamos casi seguros que fue almost sure enfermedad de los that ojos it y él le was a pidió a sickness Dios. of the eyes. Fíjese And bien. he had asked of Dice, God, porque me fue dado un He aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me messenger of Satan to buffet me, enaltezca lest I should be, sobremanera. Es decir, exalted above para man. mantenerme In other words, humilde, to keep me Dios ha humble, permitido God has esto. allowed this Y to esto nos happen to me. lleva a And considerar this que takes us muchas to think veces about how las many cosas que times Dios the permite things that a God nosotros, allows to porque come to us, nada because llega a nothing nosotros sin el comes to us permiso de without Dios. God's permission. Nosotros sus hijos. For us as Nosotros sus children, hijos estamos we his children cubiertos. are covered. Hay un cercado alrededor hedge de of nosotros protection around para us, que el enemigo no so that pueda the llegar enemy a cannot nosotros. get to Y la where we única are. manera And the que el only enemigo way puede that the llegar a enemy nosotros can get to es que us usted le abra la is if you puerta open up the o door que for Dios him, le or if permita God que él allows entre him to enter sin in permiso suyo. without your permission. Es decir, That's Dios to tiene say, que God aprobarlo. has to approve it. Y si es así, entonces And if it's so, Pablo está then Paul confesando is que confessing esto fue algo that de this was Satanás something from que me Satan está atacando. that's attacking him. Pero fíjese lo que But dice look what he says en el 8. in verse 8. Respecto a lo cual For this 3 thing I veces besought the Lord he thrice. rogado al Señor. Es decir, That Pablo means estaba Paul impuesto was que cuando él oraba, used Dios to le contestaba. God answering him Pero when he ahora, prayed. But now Él ha orado he has prayed y Dios no le ha and contestado. God didn't answer him. Él le ha pedido a Dios He que lo asked quite de God mí, to take dice, this away que from quite him. esta He says esta that it might enfermedad de depart from mí. me. Y me ha dicho, And he said unto Pablo, me, Paul, bástate mi gracia, grace is porque sufficient mi for poder se perfecciona strength is made en la perfect debilidad. in weakness. Aleluya. Gloria a Glory Dios, to que God, cuando that nosotros when somos we débiles, are weak, el Señor the es Lord fuerte, is strong, aleluya. Que hallelujah. cuando nosotros That when estamos we are desanimados, Él está discouraged, animándonos. that He is Que encouraging en otras us. palabras, In other Él words, dice, He says, no temas, Fear no not, desmayes, be not dismayed, porque yo soy tu Dios. I am your Yo God. siempre te I will sustentaré always con la sustain you diestra with the right de hand mi of my justicia. righteousness. Entonces nosotros then nos we sustentamos will be al sustained saber in que knowing estamos en las that we manos de are Dios, in the hands of God, que Dios está con that God nosotros, is with que us, no hay un that there's tiempo not cuando one nosotros estamos time, pasando one por moment algo when we're going que through Dios something no sabe de ello that God y no doesn't know nos está about it, cuidando. and He's Aleluya. not Dice, taking por care of us. It tanto, says, de buena gana me gladly, therefore, gloriaré, will I rather más glory bien in en my mis infirmities, debilidades, that the power para of que Christ repose may sobre rest mí upon el me. poder de Cristo. En otras In palabras, other words, cuando estamos pasando when por we are tribulación, going cuando through estamos pasando por tribulation, when we're tiempos going through difíciles, difficult times, debemos de gozarnos. we should rejoice. Por eso That's la why Biblia the dice, Bible tells gózate, us, rejoice. gózate Rejoice cuando estés en prueba. when you're going through a Lo que test. quiere decir What es this que nos means is gozamos that porque en we la rejoice prueba se va a because in the demostrar el test is poder where de the Dios power of God is si shown. nosotros no If we desmayamos. faint not. Entonces, then Pablo está reconociendo Paul is esto porque recognizing Pablo this because Paul había tenido muchas had situaciones many situations donde él podía haber, could have- le podían haber quitado la vida. his life could have been Pero taken away aún sin from him, embargo, but él even tenía so, he victoria had tras the victoria victory, tras victoria victory y after nunca victory paraba after de victory, hacer el and he trabajo never que stopped Dios le había doing the llamado a work that God hacer. had called him to do. Entonces Pablo So then Paul se da cuenta realizes de que en tiempo that difícil in the difficult el poder de times, Dios se va a the demostrar. power So of dice, God is going to be shown. déjalo So que he venga el says, tiempo you know, difícil. let come what Aleluya. may. Por eso Difficult Cristo times. fue el que dijo, That's why en el Jesus is the mundo one who tendrás said, "In this world aflicción, you will have afflictions, pero no desmayes porque but yo he vencido don't al be mundo. discouraged because I have overcome Es the decir, world." yo That tengo la means I victoria have the para victory ti for you. si tú no If desmayas. you faint not. Por lo cual, Therefore, el verso 10, verse 10, por lo cual, por therefore, amor a Cristo, I take pleasure me gozo in en infirmities. mis debilidades. Gózate, Rejoice. dijo Jesús Jesus en Mateo said capítulo 5, In Matthew 5, como el verso around 12, 13, verse 14 12, por ahí, 13, 14, dijo Jesús, gózate said, "Rejoice cuando estas when cosas these vengan a things ti, cuando happen to cuando you, vengan when contrariedades a ti, the, gózate, contradictions come to Gózate. you, rejoice. porque también Rejoice because a los antepasados those le in the sucedió lo past, mismo. Pero el it's poder de happened to Dios them se also, but the demuestra power of
God is shown en nuestras debilidades, in our hermanos. Por eso, weaknesses. That's why nunca never, se ever desanime. Si usted get está pasando discouraged. por If un you're tiempo going difícil through a ahorita, difficult time right now, acuérdese que allí remember es donde that se there demuestra el is poder where de the Dios, power of God que is la shown, gracia de Dios the le está grace of God cubriendo is y covering no you, le va a dejar solo. and it Dios won't leave you está con alone. usted. God is Así with de you. que dice, en So afrentas that's why it says, o en in necesidades, reproaches, in necessities, en in persecuciones, persecutions, en in angustias, distresses for en Christ's todo sake. la gracia de Dios me cubre, porque For when cuando I soy am débil, weak, entonces then soy am fuerte. I strong. Wow. Wow. Boy, hay mucho que aprender There's ahí, a lot ¿verdad? to learn there, isn't there? Porque siempre que vienen Because contrariedades a nosotros, contradictions nos come to us, we desanimamos, get discouraged, empezamos a and dudar, we start to doubt, empezamos a we buscar start to salida, look for a way out, y la salida es and the Dios. way out is God. Jesús dijo, busca Jesus said, primeramente el "Seek ye reino de first the Dios kingdom y of su God justicia, and his y righteousness, todas las demás and all cosas these other things vendrán por will be added añadidura. unto you." Es decir, Dios That está means esperando que God nosotros is waiting pónganos for toda us nuestra to put confianza all of en our Él trust en este in Him tiempo difícil during this difficult del time coronavirus, of coronavirus, cuando when hay tantas there are contrariedades, so hay many things tantas against, there are so cosas many que things están that viniendo en are contra. coming against Hay us. tanta There's so necesidad, much hay, need. hay, hay tanta There's so necesidad much alrededor. need around us. Es el tiempo This is the donde time nosotros where we podemos dejar la luz can brillar let our light shine y ser la sal de la and tierra. be the salt of the earth. Dios nos está llamando para esto, God is hermanos. calling us Aquí for this. es donde se Right here demuestra el is where poder the de power Dios of God en is nosotros shown, los in us, the cristianos, Christians. nosotros los We, creyentes, the believers, que somos hijos de who are the Dios, children of que God, estamos cubiertos that por la we're gracia covered de Dios. by the grace of God. Y todo lo que somos, todo lo And que everything we are, podemos everything hacer that we can ahorita, do right en now, este momento in this o hasta moment aquí, or up until now, y lo que vamos a and what we're hacer, going to do. está cubierto por It's la covered gracia de by the Dios. grace of En otras God. palabras, es por la In other gracia words, de it's Dios by que God's hemos grace llegado hasta that aquí. we have come this far. Y vamos a seguir adelante. And we're going Vamos to a keep orar going forward. antes de We're going to empezar pray before esta palabra que starting Dios this me ha word dado. that Padre, God en has el nombre given de me. Cristo, yo oro, Father, Señor, in que usted Jesus' unja name, mis labios para hablar we su pray, Lord, palabra, that you Señor. anoint my lips to speak Que el your Espíritu word, that the Santo Spirit, dirija cada that the palabra que Holy sale de Spirit mi may direct boca, every Señor. word that comes from my mouth, Y Lord. Padre, le pedimos que usted Father, we unja ask you nuestros to oídos anoint our para ears oír, to hear, recibir to y receive, vivir su and to live palabra. your word. En el nombre de Jesús. Jesus' name. Amén, Amen. amén, amén. Amen, amen. En 2 de In Corintios, 2 capítulo Corinthians, 6, chapter 6. es del 1 al 18, pero no 1 to vamos a 18. llegar We're hasta el not gonna 18, get pero to vamos a 18, empezar but we're con gonna start el versículo 1. with verse 1. Y así nosotros, como We colaboradores then, as suyos, workers together with him, os exhortamos beseech también you a que no also recibáis that ye en receive vano not the grace la of gracia God de in Dios. vain. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que cuando nosotros That no le when damos el we lugar don't give o el crédito the a la credit gracia or de the place Dios, to the grace of God, estamos entonces we recibiendo then la are gracia en receiving vano. grace in vain. La gracia de Dios The es lo que grace nos of cubre, God is hermanos. what covers us. Es lo que nos It's lleva what más allá takes de us nuestras debilidades, further más than allá our de nuestras weaknesses, further fallas. than our failures. Porque cuando soy Because débil, when Él I es am fuerte. weak, He is strong. Y es lo que Pablo And está that's what diciendo. Paul Todos is los que saying. ignoran la All cruz, those who ignore the el cross, medio por el the el means cual by la which gracia es the dada, grace is given, la anulan. they nullify it. Entonces debemos de Then we reconocer should que fue recognize that por it medio de was la cruz through the cross que nosotros debemos de we estar should al be pie de la at the cruz, foot of the en la cruz, cross. en la cruz, At lo the cross, primero at the vi a cross, where I Jesús first y las saw the manchas de mi light, alma Él and lavó. the Fue stains of allí my por soul fe were washed away. It was there by faith. que yo recibí. I received. Aleluya. Porque Él dijo, Because He said, en tiempo I aceptable, have heard el día thee de la in a gracia, time yo accepted, te he oído and in the day of salvation y en día de have I salvación te he supported thee. socorrido. He aquí ahora el Behold, tiempo now is the aceptable, accepted he aquí time. ahora Behold, el now día de is the day salvación. of salvation. No damos a nadie Giving no ninguna offense in ocasión anything, de tropiezo, o no demos a the nadie ministry be not ocasión de blamed. tropiezo.
En otras In palabras, other words, vamos a dar we're going lugar to give y vamos a dar honra room y and we're going to gloria give honor a and Cristo glory to Jesús, que Christ fue Jesus, el que nos who trajo was la the one gracia, who brought us y a grace, vivir al pie de la and living cruz, at the foot of the no cross, olvidando, not es lo que quiere forgetting. decir, That's no what this means, olvidando not el forgetting sacrificio the de sacrifice Cristo, of Christ, porque fue en la cruz, because it hermanos, was que at the empezó cross todo. where everything began. Allí fue donde se There pagó el was where the precio price was paid, para que tú y so yo that you ahora and I gocemos de esta now gracia may enjoy que this nos grace, cubre. which covers us. Dios sabía y God sabe knew and que He nosotros de nosotros that mismos we, no on podemos our own, cumplir con Él. cannot fulfill our No part to pudimos Him. cumplir We con la couldn't ley, fulfill the no law. podemos We cumplir couldn't con fulfill la carne, the es flesh muy fuerte is o too débil en una weak manera, pero or muy strong fuerte en in la otra. one way Es than the débil other. en que cae It's weak por in that cualquier it cosa, falls for anything, pero but fuerte it's en que nos strong domina o in trata that de it dominarnos. tries to Como dominate cristianos us as nosotros Christians. caminamos We o walk, debemos de we caminar should en el walk Espíritu, in the Spirit, pero la but carne the flesh nos pelea, nos fights lucha. against us. Y debemos de And nosotros de notificar should o take realizar note or que es la realize gracia de that Dios it's la the que nos grace of cubre, God which covers que todo us, lo que logramos, that todo lo everything que we somos, accomplish, todo lo everything que that we are, hacemos everything that we y do, vamos a hacer and are es por going la to gracia be de is Dios, by God's que grace, estamos that cubiertos we con are la gracia covered de with the Dios grace of God, y que estamos and that we agradecidos are por lo que Él thankful hizo for what en He la did cruz. on the cross. El sacrificio de la sacrifice cruz, of the cross. nosotros no lo olvidamos. Let us not forget Está it. siempre It's presente en always todo lo present que hacemos, in en todo everything lo that que we do and tenemos. everything that we have. Dios nos ayuda, God hermanos. helps us, brothers and Somos sisters. un We pueblo are a bendecido, blessed tenemos paz, people. gozo, We have peace tenemos and joy, suplimiento and we de todo have lo que necesitamos. all of our Y needs ese es Dios supplied. por medio de su gracia God, que nos through His cubre grace, a covers cada us momento. at No all debemos times. dar We ninguna shouldn't give ocasión para any condenar o occasion to rechazar el condemn or Evangelio, reject the gospel. para que el ministerio So that the nuestro no ministry, sea it says that the vituperado, ministry que be la not obra blamed, terminada de Cristo no that sea the fulfilled work of Christ, consurado. Antes en todas las says, cosas, dice Pablo, Paul antes saying, en todas las cosas, but in all no things, it recomendamos says, but in all things, a approving nosotros ourselves mismos como as ministros, the ministers tanto of en God, palabra como en in hecho, much patience, en in mucho, afflictions, fíjate bien, en mucha in paciencia, much patience, en in tribulaciones, afflictions, en in necesidades, necessities, en angustias, in distresses, en azotes, in stripes, en cárceles, in imprisonments, en alborotos, in en tumults, trabajos, in labors, en vigilia, in watchings, en ayunos. in fastings. En todo esto la gracia de In Dios all this, puede the grace of guardarnos o nos ha guardado. Has kept Wow. us safe. Wow. So, So, lo que tú estés pasando what hoy, you're going si through today, consideras que if es algo you fuerte, consider que it es to be algo something strong, contrario a something tu that's voluntad, contrary to your ah, will, no te don't desanimes, be discouraged. porque mira Because todo lo que, just look lo at que everything Pablo that Paul pasó went through. y la gracia dice que lo And the cubrió. grace, it says that the grace Dice covered en him. mucha paciencia, In tribulación, much patience, in necesidad, afflictions, in angustias, necessities, in distresses, in azotes, stripes, in cárceles, imprisonments, in alborotos, tumults, en trabajos, in en labors, vigilia, in en watchings, ayunos. in fastings. En todo esto In la all gracia of de this, Dios the grace of God me ha guardado. has kept me safe. En virtud, en By ciencia, pureness, by en knowledge, longanimidad, by en long-suffering, bondad, en by Espíritu kindness, by the Santo, Holy Ghost, en amor by no love fingido. unfeigned. El Espíritu Santo The solo Holy puede Spirit ayudarnos alone can help us a vencer to overcome y experimentar estos and favores experience también. these favors Nuestra also. parte corresponde Our mantener part nuestra fe corresponds to keeping our constantemente faith en Cristo. constantly in Christ. Entonces el Espíritu hará Then lo que the Spirit precisa hacer. will let us know what Y Pablo precisely to do. sigue hablando Paul en continues palabra de saying, verdad, by en the word poder of de truth, by Dios, the power of God, con armas de by justicia the a armor of diestra y a righteousness on the siniestra. right hand, Estar and on the left, completamente to armado, be completely que armed, corresponde a la which fe puesta en corresponds to Cristo y our la faith cruz, put in Christ and the por cross, honra y por by honor deshonra. and dishonor. Wow.
Wow. En todo tiempo, lo que At Pablo all está times, what diciendo, Paul is saying. en todo tiempo, At all times, la gracia de Dios the me ha grace of cubrido God has y me covered seguirá me and will cubriendo. continue to cover Así me. de que es So, dándole la honra y la gloria a Dios, que es el Giving único the honor que and la glory to merece, God. He's the por only Cristo one who Jesús, deserves it through Christ que fue Jesus. Cristo It was Christ el que nos dio ese who lugar gave para us estar that en esa place to gracia be y in nos sigue grace, manteniendo to continue bajo esa gracia. keeping us under that Algunos nos honran y algunos no nos Some honran, pero honor and eso some no don't, tiene nada but que that ver has con nothing to nosotros. do with Somos us. lo que somos We y are who hacemos we lo que are, and hacemos we do por what amor we a do Cristo. out of love for Es decir, Christ. nada means debe nothing de sacarnos Should take us del out lugar of our que place Cristo nos ha that comprado Christ has con purchased su for sangre. us with his blood. Por mala fama y por buena fama, For good es fame muy or for bad difícil fame, para it's la very naturaleza difficult humana for human cuando nature alguien difama su when nombre someone y lo defames expulsa their como name una persona and mala, exposes cuando them estamos as an evil person. conscientes When we are solo de un conscious deseo of de only hacer lo one bueno, desire to do good. solo engañadores, Only pero hombres de deceivers, verdad. Estamos but viendo true men. muchas We cosas, are hermanos, que seeing están many sucediendo things that are happening en contra against de el uh, cristianismo Christianity y a favor del and diablo. in favor of the devil. Y este es el And principio this de is the dolores, beginning este es el of the principio, birthing pains. This porque is just the Jesús fue el beginning, que because dijo, cuando Jesus was veas the one estas who said, cosas, when you see these ese things, es el principio de that dolores. is the Y beginning estamos of the ya birthing pains. viendo And we are todas estas seeing cosas. all of this Y already. muchas más vendrán, And much more pero will come. tenemos que But we agarrarnos de have la to get a gracia de hold of the Dios. grace of God. Tenemos que We have to concentrarnos concentrate en la cruz, on the cross, el the sacrificio de sacrifice Jesús of en la Jesus cruz, on the cross, para que nosotros so that vivamos we por gracia can live y by no por grace una and otra not cosa. by anything else. Dice, somos llamados It says we por are algunos called, como engañadores, It says- pero Dios it sabe says, que by no es evil verdad. report and good report as Dios es deceivers el and que yet cuenta. true. Si Dios con God is the one who nosotros, counts. ¿quién If God contra is for us, who nosotros? can be against us? Y Pablo sigue hablando, And Paul dice, como continues to say, desconocidos, as unknown pero bien and conocidos, yet well known, como muriendo, as dying, pero he aquí and behold, vivimos, we live, como as castigados, chastened pero no muertos. and not killed. Aleluya. Hallelujah. Pase lo que pase, Come what may, nosotros estamos we are caminando walking adelante, es lo que Pablo forward. está That's what diciendo. Paul is saying. Nos han dejado como muertos, We've pero been left estamos for dead, vivos. but we're still alive. El Espíritu The Santo Holy desea Spirit matar desires muchas cosas en to nuestras kill many vidas things in que our son lives that are, erróneas. Es una that should not be there. representación This de is a poder. representation of power. En Juan 15:2 John dice, 15:2, creerás que al It says, podar "You believe." o purgar nos va a matar, pero no es así. Es decir, Dios permite que seamos God allows purgados us o to be podados purged para probarnos o para to ayudarnos o help para us, hacernos or to más try us, livianos, or to como cause usted us poda to un live árbol more. Just as para you, que dé mejor fruto. can Así, trim el back capítulo 15 de Juan, a- usted lee a como tree so that it Dios gives more dice fruit, you can see what God says. que Él In está John haciendo 15, esto this is what he's doing, para que nosotros so demos that más we fruto. can give more fruit. Como entristecidos, pero As siempre sorrowful, gozosos. yet always rejoicing. La prueba de The un proof triunfo of a triumph, interior que inner causa triumph, which que las causes lágrimas tears desaparezcan to disappear por la sonrisa with- de alabanza. with a smile of praise. Es decir, That means aunque en even though prisión Pablo he was in le decía a prison, los hermanos Paul would tell the brothers and filipenses, sisters, gozaos en el Philippians, Señor, rejoice y in una the vez Lord. más les And once digo, again, I gozaos tell you, en el rejoice Señor. in the Y Lord. luego él And continúa then he diciendo, yo me continues gozo, saying, "I take porque al joy estar en la because prisión, in being in prison, yo tengo la I have the oportunidad opportunity de predicar to preach a los to carceleros the jailers y de predicar a and los to preach prisioneros to the también. prisoners also. Y tengo oportunidad de And I have escribirles opportunity cartas a ustedes to para write animarlos letters to you, y para to levantarlos. encourage you and to lift you up. Gloria a Dios. Glory to En lugar God. de estar Instead of de todo being triste all sad y de estar preguntando, and Dios, ¿dónde asking estás? God, ¿Por where qué no are me you? Why ayudas? don't you help me? ¿Por qué tengo que pasar por Why do esto? I have to go No. through this? No. Él dice, yo me He gozo says, en "I take esto y joy ustedes in this." gócense. And you all rejoice.
Que quiere decir que en este which tiempo means that during difícil this difficult time, vamos a dejar que el gozo we're del going to Señor let sea the joy nuestra of the Lord be fortaleza. our strength. Entonces podemos then ver a Pablo we y a can see Silas Paul en la and prisión. Silas ¿Se in acuerdan prison. cuando Do you remember los when golpearon they were y los beaten pusieron en la and they were cárcel? put in jail? ¿Qué estaban haciendo What ellos? were they Estaban doing? cantando They were y singing alabando al and Señor, praising the Lord, orando, praying, cantando alabanzas. singing praises. Wow. Y entonces el And so Señor then the Lord abrió las puertas opened de la up the prisión, doors of the de la prison, cárcel. of that jail. Aleluya. Hallelujah. Y Pablo dice, And como Paul pobres, says, as más sorrowful, enriquecidos en as muchos. poor, yet making many rich. Gloria a Dios. Glory to God. Como pobres, As pero poor, ricos. but rich. Independientemente de nuestro estado financiero, me refiero a la necesidad. Podemos enriquecer a muchos con el evangelio con respecto a lo espiritual. Como no teniendo, Pablo sigue hablando, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. El cristiano lo tiene todo. En el capítulo 5 al 10, la palabra dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, bueno o malo. Aleluya. Es decir, que todo lo que usted hace en el nombre del Señor tiene su recompensa. Aún un vaso de agua que usted le dé a un sediento es gratificado por el Señor. En otras palabras, Dios ve y Dios oye, así de que nunca se canse de hacer bien, porque Dios está viendo y Dios está notificando todo esto. Y todo esto tiene recompensa. Es tocante a la forma en que vivimos para el Señor. Los pecados no serán juzgados aquí, sino nuestra motivación y fidelidad, ya que el pasado fue juzgado en el Calvario. Es el juicio de las obras del creyente y no de sus pecados. Lo que se discute aquí en estos han sido ya expiados, o es decir, los pecados ya han sido perdonados por medio de la cruz y Jesús muerto y resucitado, y Dios nunca más se acordará de ellos. Gloria a Dios, aleluya. Hebreos 10:17 dice, añadió, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gloria a Dios. Pero Dios está tomando cuenta o está escribiendo en sus libros todos los hechos que nosotros hacemos, todas las cosas que nosotros hacemos para su reino. Pero toda obra tiene que llegar a juicio. Mateo 12:36. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Romanos 14:10 al 13. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está vivo. Yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Es una decisión que hacemos cada uno de nosotros. Por eso, si hacemos la decisión errada, vamos a tener que responder al Señor por ello. Dios está notificando, hermanos, todo lo que usted haga por la obra, todo lo que usted haga por su hermano, todo lo que usted haga por su vecino, por su compañero de trabajo, nada es hecho sin que Dios notifique, porque un día Él nos va
a gratificar going por nuestras obras. to reward us for Aleluya. our works. Gálatas 6:7 Galatians dice, no 6:7 todo, says, no os engañéis, Dios "Be no not puede ser deceived, burlado, God pues cannot todo be lo mocked, que el for hombre whatsoever sembrare, man soweth, eso también segará. that shall he Así es de also que reap." sabemos So we que no know nos cansamos de hacer that bien we porque a don't su grow debido weary of doing tiempo good, because el in due Señor time nos the va a Lord bendecir por will ello. bless Es us for decir, that. vamos In other words, we a are tener going ese to día cuando have that Él day when nos He gratificará por las will obras que reward hemos us for hecho. the works that we have Colosenses done. 3:24 y Colossians 25. 3:24 Muchas and veces 25. Many times hacemos we actos do de ayuda things that help y ni siquiera others, las gracias works nos dan, pero eso no for other importa. people and they don't even thank ¿Sabes us. por qué? But that doesn't matter. You know Porque el why? que cuenta Because the se one está who dando counts cuenta de todo lo que is estamos haciendo seeing y Él nos everything va a that we're pagar. doing, and He will repay us. Sabiendo que del Señor recibiréis la Knowing that of the Lord recompensa ye shall receive the de la reward herencia, of the inheritance. porque a Cristo el For Señor ye serve servís. the Lord Christ. Mas el que hace But he that injusticia doeth wrong recibirá la shall receive for injusticia the wrong which que he hath hiciere, done. porque no hay And there is acepción no de respect of personas. persons. El resultado será The result recompensa will be o reward pérdida or de la loss recompensa. of the reward. Él, empero, será salvo. Es decir, no vamos a This ser means juzgados we por won't be salvación, judged by pero salvation, sí vamos a ser but we juzgados will be por las judged obras. by our works. Primera de Corintios 1 3, Corinthians 11 dice al 15, dice, porque nadie puede poner otro For fundamento other foundation can no man que lay el que está puesto, than that el is cual laid, es which is Jesucristo. Jesus Christ. En Él nosotros estamos fundando In Him todo, we nosotros are estamos haciendo todo doing por everything amor out a of love Cristo, for Christ. en el nombre de In Cristo. the name of Jesus. Así es de que So cada vez every time que se ofrezca, haga bien. it comes up that you can busque lo do bueno, good, look for the good, concéntrese en lo que concentrate agrada al on what Señor, pleases the Lord, porque un día because one day vamos a comparecer we're delante going de Él to be y dar before cuenta Him de and todo give lo account que hemos of hecho o everything no that we hemos have hecho. done or not Y done. dice, y si sobre And este it fundamento alguno Now, if any edificare man build upon this oro, foundation, plata, gold, piedras silver, preciosas, precious madera, stones, heno, wood, hojarasca. hay, stubble. Pablo usa símbolos, Paul uses los symbols. primeros tres son The materiales first three are que materials resistirán la prueba that will de resist fuego. the test of fire. Los otros tres The other no three resistirán la prueba will de not fuego. La resist obra de cada uno se hará the fire. manifiesta, Every porque man's el work día shall be made la manifest, declarará. for the day shall declare it. Por eso, por el Because it shall be pasará por el revealed fuego, será by fire. revelada. Y la obra de And the cada fire uno, cual shall sea try el every fuego, man's la work probará. of what sort Es it decir, is. no That hay means nada there's que nothing nosotros that hacemos we do que Dios no está that tomando God is cuenta not de taking ello account of, y que Dios and está that God viendo. is seeing. ¿Sabe por qué? Porque You know podemos why? hacer muchas Because we cosas can do a buenas lot of good things con malas with intenciones. bad intentions. ¿Sabía usted Did eso? you know that? ¿Sabía que podemos you know nosotros that we hacer a can un ministerio Even make a por ministry, obligación, do a ministry out of obligation, por otras or razones for whatever reason, que no agradan a and Dios? that doesn't please God. Podemos aún, We can even, Pablo dijo, puedo dar Paul aún said, en mi cuerpo que I sea can quemado, even give my body to be burned. pero si no lo hago por But el if I amor don't que do it tengo out a of the love Dios, that I de have nada for me God, sirve. it does no good. Así que tenemos que tener So we cuidado have to be que careful, ni aún, porque fíjate bien, Because just look, podemos estar aquí we can arriba be en el here, altar up here at the ministrando, altar, ministering. puede un pastor A estar pastor predicando, can be here preaching. pero hacerlo por el dinero, But hacerlo doing it for por, the money, por or algo otras doing it for razones whatever other falsas, reason that is false, y eso no va a agradar a that's Dios. not going to please God. Podemos We can a veces hasta sacrificar, sometimes hay even gente que sacrifice. There are people sacrifica who sacrifice para hacer cosas que to son do en vano. things that are in vain. Sí, las cosas de Dios The things of God es algo are something- muy claro, pero something al very mismo clear, but tiempo at the same muy time, difícil de It's very entender. difficult to understand Porque nosotros pensamos que because we agradamos a think Dios that we're por pleasing nuestros God hechos. because of our works. Lo que yo hago, What si I yo do, me if sacrifico I para sacrifice predicar y to para preach ayudar a la or to gente, help para people, todo, to do eso this me and está that, dando un lugar God, that's especial gonna give con me a Dios. special place with God. No, No.
Lo que me está dando un lugar What's especial giving con me a Dios special es place mi with God fidelidad is a my Él. faithfulness to Him. Es decir, That Cristo means Jesús murió Christ por Jesus mí died for me para que yo le so agrade that a su I can Padre, please His Father, para que yo le so honre that a I su can honor Padre. His Father. Y los hechos And míos my works deben de ser should todos be, should, por el they should amor que yo all le be tengo a Él. done out of the love Eso that I le have for agrada a Him. Dios. That is what pleases God. No lo que yo hago Not nomás what por I hacerlo. do just to do. Es decir, That means Dios nos God dio todo lo que gave us necesitamos everything nosotros. that Fíjate we bien. need. Dios See, nos dio todo God lo que gave us necesitamos. everything Tenemos that we need. sanidad, We tenemos have finanzas, tenemos healing, paz, we have tenemos gozo, finances, tenemos todo. peace, joy, Todo we have ya está everything. hecho. It's already done. Pero ¿qué tanto de nosotros But how pasamos many el of tiempo us rogándole a Dios spend que haga time algo que ya está hecho? begging God to do something that's already been done? Qué triste, ¿verdad? How sad, isn't it? Dios, ayúdame, God, Dios, help me. God, que no ves. can't you Y see? Dios está diciendo, And yo God is veo, saying, oh, I y see, ya te ayudé, and I've already helped you. ya está hecho. It's already done. Si lo que no What we entendemos es don't que Dios understand is ahora that lo dejó God a now nuestra left it parte. up to our Nuestra part. parte Our es part fe. is faith. Sin fe es Without imposible faith, agradar a it is Dios. impossible to please God. Por eso tenemos That's que why usar we have to fe use para faith todo for lo que everything hacemos, that we do, para todo lo de for Dios. everything of God. Tiene que ser por medio de has to fe. be through Aún faith. un vaso de Even a agua glass of water que tú te tomes, that tienes you que drink, tomártelo you have por to drink fe it by faith y con fe. and with faith. Y por eso es tan And that's difícil why para el it's so humano difficult for recibir de man to Dios, porque le receive from estamos God, pidiendo que Él we're haga asking algo him que to ya do hizo, something that he's que already solamente done, lo podemos that we recibir can por only medio de la receive fe. through faith. Es el Cristo Jesús lo hizo Christ todo. Jesus Cuando Él dijo did it all, when terminado he es, said it is ya finished, estaba terminado It was todo. already finished. Está todo Everything dispuesto a is nosotros. available to us, Pero no podemos recibir but we sin can't fe, receive it without faith. porque sin fe no Because recibimos without faith, nada. we don't Por receive fe anything. By estamos faith, aquí we're salvos. here saved. Y por fe And by vamos a faith, ser sanos, we're por going fe to be vamos a healed. By tener faith, lo we're que going to have necesitamos what we need. By faith, en nuestras vidas diarias. our daily Por lives, fe by vamos faith, a we're recibir going del to Señor, receive from sea the lo que Lord, sea whatever it may que be necesitamos. that we need. Tenemos que We recibirlo have por to medio de receive la it fe. by faith. Y aún sin embargo, But even so, es más fácil pedirle a it's Dios que easier Él to lo ask haga God for Him to do it cuando ya lo hizo, when He's already done it, que nosotros than usar for la fe us to use faith o or declarar, to declare, Señor, Lord, yo sé que si no I recibo know that esto if es I don't porque no receive tengo this, la it's fe because I para don't have the recibirlo. faith to receive it. No es tu culpa, es It's la not your mía. fault, it's my fault. Si es lo que Pablo That's what Paul entendió cuando understood no recibió la When he sanidad, didn't receive dijo his en mi healing, debilidad, he said, in my weakness, ahora entiendo que tú now eres I fuerte understand that you y are tú me has strong sacado and por that you have tribulaciones, taken me por azotes, out por through, hambres, por necesidades. you've taken me Tú through hunger me has and beatings, and you ayudado. have helped me. Pero ha sido But la decisión it que él ha has- hecho. it was the Pablo decision podía that haber he made. parado Paul could have stopped. la primera vez que lo dejaron first por time they muerto. left him for Él dead, podía haber dicho, He could have said, "Ah, yo sé que esto no es la I voluntad know de this Dios. isn't God's will. Ya no voy a I'm predicar, not ya no gonna voy a preach anymore. poner I'm mi not vida gonna put my en life in peligro." danger anymore. Pero no, But no, él he entendió understood que por la gracia that de by Dios, the grace of él God, podía he levantarse could y have seguir gotten up. adelante. He could get up and Y go lo on, hacía. and he would do it. 5 veces, 5 dice, me han times dejado he por says, "They've muerto, left me for dead." pero yo me he levantado y But seguido I adelante. got up and I was going forward. Y al último, And at the end, él termina diciendo, he finally corrido la said, "I've carrera, he run the guardado race, la I've fe, kept por the lo faith, demás me therefore espera la the corona crown de of la life vida." awaits me." Aleluya. Hallelujah. Yo pasé, I Yo passed. logré. I did it. no doblé I rodilla a didn't los bow problemas down to problems o a los ataques del or to enemigo. the attacks of the Qué enemy. bonito es llegar a So ese nice to lugar get to that place cuando ya nuestra vida when termine our aquí en life esta tierra. is over on this earth.
Que podamos decir, that we yo can he say, I cumplido have fulfilled contigo, my Señor. part to you, Lord. Y luego que Él nos diga, And then he tells us, entra enter in, justo a tu reposo, faithful and just servant, al to lugar your que rest, he preparado to para the ti. place that I have prepared for you. Ojalá que And esta hopefully, mañana this morning, recibas este you mensaje receive this message que Dios te está hablando. that God is speaking to you. Ya no somos lo que éramos We are antes, no longer hermano. what we used to be. Ya no somos We are no longer naturales, hombres natural, naturales, somos natural hombres men y and mujeres women. We are sobrenaturales. supernatural men and women. Porque ahora el Espíritu Santo Because vive now en the Holy nosotros y el Spirit lives Espíritu in Santo us. no es And the carne, Holy Spirit is not flesh. no es humano, It's not human. es espiritual. It's spiritual. Y nos está And He's transformando. transforming us. Si lo dejamos, If nos we está allow Him to, He's transformando transforming de us día en día day by day a ser como to Él, be like Him, a ser como to Cristo. be like Christ. Pero tenemos que But dejarlo. we have to allow Him. Porque todo lo del Espíritu Because everything Santo of es the en Holy contra de Spirit la carne, is against the flesh. de esta carne donde This flesh vivimos, that we live in, que se opone, that's opposed. que quiere hacer las It cosas de la wants to carne. do the things of the flesh. Pero la idea es But que the dejamos que el idea Espíritu is that Santo we la let the Holy transforme Spirit transform us a lo espiritual. to spiritual. Que un día esta That carne one está day this completamente flesh will muerta. be completely dead. Por eso la Biblia That's dice, why the deja tu Bible carne says, let morir. your flesh die. Y la dejamos morir And we día let it tras die, día, prueba day tras after prueba, day, test after test, en diferentes in different situaciones. situations. Pero tenemos que decirle no a But we la have to carne, tell the porque la flesh carne no, quiere hacer because todo the lo que es flesh wants to pecado. do everything that's sin. Aunque no sean vicios, no estoy Even hablando though de they're not vicios y vices, I'm not talking de about cantinas y vices de and bailes. bars No, and no, no. clubs. No, Estoy hablando de I'm cosas talking internas, about internal things, como celos, like contiendas, jealousy, envidia. envy, Todo eso que nos all estira la these things carne that pull our flesh, para que no hagamos la so that we voluntad de don't do Dios. God's will. Y este día, And cuando today, termine este día, When this day is over, si tú vas a decir yo if tuve you're gonna victoria say, este "I día, had the victory vas a today", poder decir you'll yo be able to negué a say, mi carne I a hacer denied lo my que quería flesh to hacer. do what it wanted to do. Le dije no, I told my flesh, no, no lo vamos a we're hacer. not going to do that. Vamos a caminar en el We're going to Espíritu walk in the Spirit porque somos seres because we are espirituales. spiritual beings. Vamos a orar, Let's hermano. pray. Padre, Father, en el nombre de in Jesús, Jesus' name, ayúdenos, Padre, help us, para Father, to digerir esta palabra, digest this word, para dejarla que to haga allow it su propósito to perform its purpose en nuestras vidas, in our Padre. lives, Father, Que no caiga al suelo that it may not fall to the ground como semilla en like a pedregales, seed among thorny places, donde no va a dar stony fruto, places where Señor. it won't give fruit. sino que se quede colocada But en, that it may en lo remain más fixed dentro de in nuestro the very corazón, deepest Padre, part para of our hearts, considerarlo to y consider para it hacerlo. and to do it. Porque una cosa es oír Because it's one thing to hear y recibir and to receive, y no vivir. but then not live it. So, ayúdenos, Padre, Help para us, Father, vivirlo, to live it, practicarlo, to hacerlo, practice it, to do it, para que traiga so cambios that en it may nuestras bring vidas, changes to our lives. para que los demás, So los that inconversos, others, puedan ver que de non-believers veras may hay see una there diferencia really is a difference en el cristiano. in the Christian. Hay una paz, hay un There's a gozo, peace, hay and un a amor joy and love que ellos no pueden tener that they can't have, y deseen tenerlo and they desire y to vengan a have it, los pies de and Cristo. that they may come to the feet of Jesus. En el nombre de Jesús, In cuida de Jesus' mis name, take care hermanos, of my brothers Señor. and sisters, Lord. Bendíceles, Bless ayúdalos, them, help anímalos, them, Padre. encourage them, Father, Este día, this Señor. day, Lord. Son tiempos difíciles, These are Padre, pero en difficult estos times, tiempos Father, but difíciles during nosotros those podemos difficult times, caminar en we can walk victoria. in victory. De victoria en victoria, From en el victory to nombre de victory, Cristo. in Jesus' name, Porque Cristo no murió because en vano. Christ did not die in vain. Ayúdenos, Padre. Help us, Father. Bendice a todos mis hermanos. Bless all my brothers and Cúbrelos sisters. con la paz de Cristo. Cover them with the peace of En Jesus. el nombre de Cristo In Jesus' Jesús. name. Amén. Amen. Amén. Amén. Amen.